Bienvenidos a la actividad de hoy. Nuestro tema es elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. ¿Alguna vez has creado una historia? ¿De qué trataba? Muchas veces podemos crear historias que nos llevan al pasado, historias fantásticas o historias de lo que nos ocurre a diario. Muchas veces estas historias nos ayudan a reflexionar. Teniendo en cuenta esto, te proponemos que elabores una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se toman decisiones. Por lo tanto, el propósito de esta actividad es elaborar una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se toman decisiones. En ella vas a incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores. Y vamos a empezar planificando nuestra historia y sus personajes. Y la primera pregunta para nuestra planificación es, ¿qué quieres contar? ¿Qué es lo que tú deseas contar sobre una situación cotidiana? Por ejemplo, podría ser, quiero que mi historia trate de cómo decidimos en familia hacer las tareas del hogar, ¿no? Este es a modo de ejemplo. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿De qué quieres contar? Pero recuerda que tiene que ser sobre una situación cotidiana. La segunda pregunta de planificación. ¿Qué personajes participan o qué personajes van a participar y cuáles son sus características? Y aquí también te mostramos dos ejemplos. Uno de los personajes es mamá. ¿Y cuál es su característica? Alegre, cariñosa, le gusta bailar en casa. Otro, el hermano, como es travieso y creativo y le gusta jugar mucho. Estos son ejemplos. ¿Cuáles y cómo serían tus personajes? En este caso hay dos personajes. Tú puedes hacer varios personajes. Tercero, pregunta 3. ¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo empezarías tu historia? Recuerda que es sobre una situación cotidiana. Y aquí tenemos un ejemplo. Les voy a contar la historia de mi familia y cómo aprendió a tomar mejores decisiones, ¿no? De esta manera está empezando. Ahora tú puedes empezar de otra manera. Esto es solo un ejemplo, es una sugerencia. ¿Cómo iniciarías tú tu historia? ¿Cómo lo harías? Y la cuarta pregunta es, ¿cuál es el desarrollo de la historia? En esta parte vas a hablar sobre la situación cotidiana que tú has elegido. También puedes incluir tus sugerencias y recomendaciones por medio de tus personajes. Eso no debes olvidar. Parte del propósito es que tu historia debe contener sugerencias y recomendaciones. Puedes ponerlo en esta parte. Aquí tenemos un ejemplo. Dice sobre un día que mi hermano y yo estábamos viendo televisión y mi mamá nos llamó para ayudarle a hacer la tarea del hogar. Y uno de mis hermanos no quiso obedecer. Si nos damos cuenta, en esta parte no han incluido sugerencias y recomendaciones. No lo han puesto. Recuerda que solamente es un ejemplo. Tú puedes incluirlo en la parte del desarrollo. Quinto, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo va a terminar tu historia? Y según los ejemplos que estamos poniendo, aquí han puesto, al final, mis hermanos y yo, por mutuo acuerdo, nos repartimos las tareas del hogar, ¿no? Ya han dado alguna solución. Mi hermano se encargará de, ¿no? Y seguramente mencionará cómo se han repartido las tareas. Y en otro párrafo, mira, como en la parte del desarrollo no había incluido las sugerencias y recomendaciones, ¿no? Para tomar buenas decisiones, ya lo han puesto en la parte final.
Por eso, dice, es importante tomar decisiones que conlleve a la buena convivencia, ¿no? Y continúa acá. Recuerda que tiene que ir sugerencias y recomendaciones. Y aquí nos dicen algo. Por ejemplo, puedes terminar tu historia con una o más frases relacionadas con tus sugerencias o recomendaciones para tomar las mejores decisiones, ¿no? Según los ejemplos, nos han puesto en la parte final, pero recuerda que también puedes poner en la parte del desarrollo. Lo importante es que tu historia debe contener todo lo que hemos mencionado para lograr el propósito de la actividad de hoy. ¿Cómo terminarías tú tu historia? ¿Cómo lo harías? Después de planificar, vas a escribir tu historia. Empiezas poniéndole el título y vas a escribir todo lo que has planificado. ¿Cómo vas a empezar tu historia? ¿Cómo lo planificaste? Ahí hay una pregunta donde decía, ¿cómo iniciarás tu historia? Y ese texto que has escrito ahí es lo que vas a poner acá. Y es lo que nos muestran, ¿no? Les voy a contar una historia muy divertida sobre mi querida familia. Es lo que planificaron. Luego empiezas a contar. Hace unos días estábamos en casa viendo televisión, mis hermanos y yo. De pronto mi mamá dijo, chicos, vengan todos. Tengo algo que decirles, a lo que mis hermanos y yo respondimos, ahí vamos, mami. Luego, cuando llegamos, mi mamá estaba molesta porque nos dijo, yo siempre hago las tareas del hogar sola, ustedes no me están apoyando. La historia no está completa, ¿no? Porque falta cómo termina la historia o qué ocurre después de este texto, cómo termina, faltan las sugerencias y las recomendaciones, pero es un ejemplo que te estamos mostrando de cómo puedes ir escribiendo tu historia de acuerdo a lo que planificaste. Recomendaciones para que escribas tu historia. Usa tus propias palabras e ideas para escribir tu historia. Ten en cuenta que no es necesario que sea tan larga. Puede ser una historia corta, pero lo importante es que logre el propósito de hoy, que tiene que ser sobre una situación cotidiana y debe contener sugerencias y recomendaciones. Asimismo, léala varias veces hasta que estés conforme con el resultado. Y la otra recomendación nos dice, recuerda que en tu historia debes incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Ahora que ya tienes tu historia, puedes repasarla varias veces para ir agregando, mejorando tus ideas y propuestas. Cuando ya lo hayas hecho, guarda tu historia porque la vas a presentar en una función de títeres en otra actividad. Manos a la obra y nos vemos.